dijimos funcionaron en realidad en el sentido de comprenderlo, de entenderlo. Hay una palabra que venía a mi corazón cuando Pablo le dice a Timoteo: considera lo que te digo y Dios te dará entendimiento. Hay una dinámica en la revelación que necesitamos entender, porque si no estamos esperando que la luz se prenda, que la pantalla gigante se abra y que Dios nos muestre en visión las cosas que van a suceder o las cosas que nosotros le pedimos, y no funciona así. Dios está hablando permanentemente, constantemente está hablándonos en todo, en toda la creación podemos oír la voz de Dios de diferentes formas. Entonces cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo: considera lo que te digo, está provocando en él una actitud hacia la palabra. Considerar es prestar atención, es ponerle toda nuestra atención a lo que estamos oyendo, es traer nuestra mente de cualquier lugar a donde se quiera ir y poner la atención en lo que Dios nos está hablando. Hermanas, si uno quiere oír a Dios, Dios nos va a hablar hasta por las piedras, y eso es una realidad. No existe el gran predicador o el gran maestro. Cuando uno quiere oír a Dios, se puede parar cualquier persona alineada a su espíritu y vamos a recibir una palabra que, si la consideramos, el Señor abrirá nuestro entendimiento y podremos entrar. Amén. Orando por este tiempo, el Señor empezó a traer algo muy confuso para mí, para desarrollarlo. Y me hablaba de que un intercesor, una intercesora, es una columna en la casa de Dios. Es una columna en la casa de Dios. Una columna donde se centra donde se apoya toda la construcción, donde se centra la fuerza, la fortaleza. Eso es un intercesor, una intercesora. Y yo le puse como título a este taller pequeño, pero que si consideras, si has visto, el Señor te va a dar mucho más entendimiento de lo que vas a oír hoy. Le puse columnas en la casa de Dios. Y la palabra que el Señor marcaba para comenzar este tiempo es Salmo 144:12, donde dice, si ya lo tienen, perdonen si voy rápido, es que tengo mucho. Sean nuestros hijos en su juventud. ¿Ya los tienen? ¿Sí? Bien, Salmo 144:12, yo se los leo, ustedes presten atención, consideren. Sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes y nuestras hijas como columnas de esquina labradas, como las de un palacio. Y esto me llamó mucho la atención porque marca dos tipos de hijos. Yo quiero que nos saquemos la mentalidad de género, porque si tenemos mentalidad de género, vamos a construir cosas naturales. El género que nosotros manifestamos, o la genética que tenemos según el género, es para poder movernos y diferenciarnos en una sociedad por las características diferentes que tenemos, al género femenino y el género masculino. Pero cuando estamos hablando de las cosas espirituales, no podemos ponerle género femenino o masculino, porque hay muchas cosas, como por ejemplo en la iglesia, que está conformada por género femenino y masculino, ¿sí? Y conforman algo que pareciera que es femenino. No sé si me van siguiendo, pero quisiera que saquemos esa mentalidad de género, porque si no hacemos de nuestras reuniones de mujeres algo muy light, algo muy, la reunión de chicas y vamos a que nos consuelen y vamos o a pasarla bien, o vamos porque dejamos nuestra casa, no aguantamos más allá a nuestros hijos, porque necesitamos nuestro tiempo, y no nos estamos dando cuenta que Dios nos está trayendo para construir, y que nosotros como género representamos una genética, una naturaleza, un diseño de Dios, ¿sí? La mujer tiene una psicología diseñada por Dios, tiene una forma de ser diseñada por Dios que representa con más facilidad a la iglesia. Pero eso no quiere decir que los hombres no lo tengan, ¿sí? La iglesia está conformada por hombres y mujeres. Si bien nosotros la representamos con más facilidad, y por eso estamos convocadas hoy acá, Dios nos ha sacado por un ratito del cuerpo para
que si nosotras entendemos que somos las representantes de ese diseño, lo vamos a poder entender y desarrollar más fácilmente. ¿Amén? Entonces, yo veía dos tipos de hijos aquí. Las hijas columnas y los hijos plantíos florecientes. Esas dos clases de hijos son las que Dios considera en su casa. O somos columnas, y yo quiero que vos te identifiques en esta noche, porque quizás vos decís, bueno, yo no soy columna, y está bien, soy un plantío floreciente. O somos columnas, o labradas, preciosas, o somos un plantío floreciente, un plantío precioso, lleno de brotes, hermosos, que siempre están produciendo y están dando. Y eso es lo que más me impactó en mi corazón, y de eso quiero hablar en esta noche. Yo voy a hablar de columnas en la casa de Dios. Por lo que podemos ver en este versículo, hay dos tipos de hijos, unos llamados elegidos y escogidos para ser columna, y otros para ser plantío, para ponerle un poquito más de orden. Las representaciones naturales pueden ayudarnos a entender el misterio que está oculto. Por eso Dios ha representado todo su plan, su proyecto, su idea, lo representó en las cosas naturales, para que nosotros lo podamos entender. Y dice aquí, los hijos serán columna y los hijos plantío floreciente. Las hijas como columnas, según Proverbios 9, habla de la sabiduría, empieza hablando de la sabiduría de esas columnas que labran, esas columnas que están hechas de sabiduría, son las que sostienen la edificación. Y cuando yo me puse a pensar en esto, decía, claro, pero no la persona que se pone a orar, o la mujer que se pone a orar, o el intercesor que se pone a orar y carga con todas las peticiones, y carga con todos los problemas de la iglesia, y carga con todos los problemas en su casa, porque el que es columna en todos lados. ¿Sabían eso? Sí. Y el que es plantío en todos lados. A donde quiera que lo ponen, florece. Y no solamente florece, sino que siempre está lleno de brotes. Ahora, cuando a una columna se le exige ser plantío, ¡qué frustración! Porque la columna solamente da aspecto de algo inanimado, de algo que está de adorno. ¿Y cuántas veces nos sentimos así en nuestras casas? Que salimos solamente para que apoyen el peso, y mamá hace esto, mamá ora por esto, y el esposo, y fíjate porque no llegamos a fin de mes, y qué sé yo, y como que uno va cargando, y termina con los nervios psicológicamente mal. Es un problema cuando nosotros no entendemos que la columna no es algo inanimado, sino que la columna tiene una vida por dentro, y de acuerdo a esa vida y ese diseño funciona. La columna de una casa, de una edificación, es transmisora. O sea, tiene el diseño de transmitir todas las cargas al fundamento. Jamás una columna podría soportar la edificación de una casa. El problema es que si no entendemos que hay un fundamento, vamos a tratar nosotros de cargar con la edificación de la casa. Y así estamos, hermanos, como intercesoras, medias locas, porque creemos que de nuestra oración dependen todas las cosas, que si yo no oro, nada funciona. Y una de las características que me gustó y que tiene la columna es que es un descanso. Qué diferente es a lo que hemos intentado hacer aquellas que tenemos diseño de columna. Que hemos tratado, y hay una historia, tengo dos historias para contarles. Una es la historia, y voy a ir un poquitito más rápido, porque me gustaría compartir con ustedes la historia de Ana. Si ustedes leen el canto de Ana, todo el capítulo, se van a dar cuenta que en medio del capítulo, donde está el canto de Ana, la intercesión de Ana, está un sacerdote llamado Elí. Y hace una
comparación y Dios siempre nos va comparando entre lo que verdaderamente somos y lo que estamos haciendo mal, o lo que deberíamos ser y todavía no hemos entendido que debemos ser. Cuando Ana empieza a derramar su corazón para pedirle a Dios descendencia, nadie le entendía. Ella estaba cargando con todo el peso, pero no el peso de su esterilidad, porque volvemos de vuelta al género. No, ella estaba cargando con el peso de que lo que ellos tenían como casa, como familia, tenía que florecer, tenía que haber planteo floreciente. Entonces ahí vemos cómo es la dinámica de la columna y el planteo floreciente. Entonces empieza a interceder en una intercesión tan profunda que empieza a dejar, a transmitir todo el peso de la carga generacional al fundamento. Cuando llega al fundamento, ¿qué sucedió con Ana? Dio a luz un hijo y entendió que como ese hijo era el diseño de Dios, tenía que ofrecérselo a Dios como primicia. La primicia no es algo que yo doy cuando quiero o que lo doy para honrar a Dios, para que Dios se sienta feliz conmigo, sino que es una dinámica también de alguien que entendió que lo que recibió, lo recibió de Dios, que de lo que de gracia recibió, de gracia lo dio. Y fíjense que cuando Ana deja a Samuel en el templo, Samuel destapa un sacerdocio totalmente corrupto, que era el sacerdocio de Elí, otra columna. Pero esta columna estaba basada en su propia sabiduría también. Creo que Proverbios 9 empieza hablando de la sabiduría y termina hablando de la necedad. Que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Otra vez vemos el paralelismo, o las dos caras, o las dos formas. Los dos eran columnas, pero una era una columna basada en el fundamento, cimentada en el fundamento, y la otra era una columna cimentada en sus propias fuerzas. Y así dio un plantío que nunca se acató, que nunca se alineó, que nunca se ajustó a los diseños de Dios. Porque ellos ofrecían sacrificio, pero lo ofrecían como querían. Ellos hacían todo el ritual, pero lo hacían como querían. Y eso para Dios era una aberración. Era la inmoralidad más grande que se podía hacer. Entonces fíjense cómo de los dos salió un plantío floreciente, pero uno para muerte, para ser descartado, para ser sacado, y otro para perpetuar el nombre de Dios. Qué diferente es cuando nosotros estamos arraigados al fundamento. Y la columna no solamente es la transmisora, transmite toda la carga. O sea, mientras más edifiques, más trabaja la columna, pero no trabaja en una actividad, sino trabaja en un descanso. Por eso la apariencia de la columna es inmóvil, nada la mueve. Porque en realidad no es ella la que está haciendo el trabajo lo está haciendo el fundamento. La columna sostiene el techo, y el techo representa la salvación de Dios. Cuando no hay una columna cimentada al fundamento, la salvación de Dios no nos está salvando, justamente como dice la palabra. Si quieres saber qué es salvación, si quiero saber qué es salvación es protección total. En donde, en medio de este mundo, mientras estemos en el mundo, nosotros necesitamos estar salvados. Entonces es una actividad constante. Por eso la palabra nos da ejemplo con la casa fundada sobre la roca y una casa fundada sobre la arena, una casa que no tiene fundamento. Cuando vienen los vientos, esa casa se hace pedazo. Pero una casa que tiene una columna que transmite los pesos del techo, de la salvación tan grande que nos ha sido dada, transmite todo ese peso, y es una dinámica que sube y baja desde el fundamento hasta la piedra principal, porque Él es la roca sólida que fundamenta la casa, pero también es la piedra principal que dirige todas las cosas. Qué importante saber quiénes somos, y que cuando yo me pongo a orar, cuando yo me pongo a interceder, lo que yo estoy haciendo es transfiriéndole a Dios
toda la carga y todo el peso. Para mí no hay momento más ideal para interceder que las noches. Y no está mal que a veces te sientas cargada, porque tendemos a desenfocarnos con los vientos, tendemos a perdernos, a confundirnos. Los vientos confunden. Yo no sé si tuvieron la oportunidad de viajar al sur, pero hay algunas ciudades que pasado un tiempo uno se aturde con el viento cuando no estás acostumbrado. Los que son del lugar le hablan de viento y es natural para ellos. Pero cuando no estamos acostumbrados, llega un momento que querés ir a un lugar donde no haya viento y que no sea dentro de una casa. Porque los vientos tienen ese poder de aturdir, tienen el poder de movernos, tienen el poder de movilizarnos, de corrernos de eje, de lugar, de movilizar esta columna. Pero cuando la columna está agarrada al fundamento, lo que hace es transmitir todo el peso, todo el movimiento que el techo está sintiendo. Pero jamás, quiero decirte esto y te lo quiero decir como una palabra de Dios para tu vida, cuando la salvación es tu techo, jamás nada de afuera podrá entrar, a no ser que Dios lo permita. El único que tiene el permiso, que tiene la autoridad para dejar entrar a tu casa un viento, una dificultad, para procesarte, es Dios. Si hacemos bien el trabajo de columna, mis hermanas, vamos a tener paz y vamos a tener descanso. Necesitamos volver a ese lugar donde nosotros podemos transmitirle. Eso es un intercesor, alguien que transmite toda la carga, que transmite todo el peso. Y no solamente eso, se me venía a la mente, yo no sé mucho de autos, pero le pregunté a mi esposo antes de venir, pero hay una teoría que se llama la teoría de la conducción, que la utilizan para... Las chicas me miran así, no, pero es muy interesante porque enseña cómo el auto, para un auto, la columna vendrían a ser los ejes, ¿sí? Yo me enteré que tenían dos. Algunos se están enterando conmigo que los autos tienen dos ejes, uno delantero y otro trasero. Pero cuando el auto está en movimiento y cobra mucha velocidad, y más hay factores externos que se oponen, porque este es otro secreto que debemos saber, en la construcción que nosotros estamos haciendo hay oposición. Entonces cuando queremos agarrar velocidad, si no estamos bien encolumnadas, si no estamos en el eje, si no tenemos el tallo, porque de la planta es el tallo, del cuerpo humano es la columna vertebral, del auto son los ejes, lo vemos en todo, absolutamente en todo. Cuando el auto no está bien centrado en los ejes, se puede dar vuelta, porque no se agarra a la calle, al asfalto, al camino. Entonces por eso está la tracción delantera y la tracción trasera, porque cuando el auto agarra velocidad, hace una armonía entre la delantera y la trasera que hace que se pegue a la ruta y no corre el riesgo de darse vuelta. Entonces todo eso se dio con nuestras vidas cuando nosotros funcionamos como columna, funcionamos como eje, funcionamos como tallo. En una planta lo podemos ver, hay plantas que resisten tormentas y las van a ver, las palmeras con las que Dios nos representa como justos en la palabra. En el último tornado que hubo en San Francisco, tornado viento grande, para nosotros era un tornado, yo me asombré de ver hasta dónde las palmeras se inclinaban. Árboles arrancados de raíces que uno dice, no, es imposible que un viento pueda hacer eso. Pero ninguna palmera se cayó, quedaron peladas. Ni una hojita le quedó arriba, un plumín. Pero la palmera estaba ahí, firme, después de la tormenta. Somos transmisoras de todas las cargas y tenemos una amplitud para recibir carga, para recibir tensión, para recibir problemas. Mis amados, ustedes ni se imaginan cuando operamos como columnas en la casa de Dios. Ahora tengo otra historia para contar y es con la que nos podemos un poco identificar.
cuando sentimos que todas las cargas están sobre nosotros. Hay una historia en Lucas 13:10, donde habla de una mujer encorvada. ¿La recuerdan? ¿Sí? Una mujer encorvada, inclinada, imagínense al punto de que prácticamente tocaba y caminaba en cuatro patas, por decirlo así común, pero o sea, no, estaba totalmente doblada. Y lo vamos a leer. Lucas 13:10. Dice así: sucedió que estaba enseñando Jesús en una de las sinagogas en el día de reposo. Esto estaba sucediendo en la casa. En la congregación había una mujer que durante 18 años había estado enferma por alguna causa psicológica. Estaba encorvada y no era capaz ni podía enderezarse. Cuando Jesús se fijó en ella, la llamó y le dijo: eres libre de tu enfermedad. Y él puso sus manos sobre ella, y al momento ella se puso de pie y alabó a Dios. Pero el encargado de la sinagoga, en su molestia por la curación de Jesús en el día sábado, anunció a la congregación: dentro de los 6 días los hombres pueden trabajar. Vengan ustedes, algunos de ellos, para curarse, y no en el día de reposo. Alguna está perdido que estoy leyendo otra versión. Pero el Señor le respondió diciendo: hipócritas, cada uno de ustedes desata su buey o su asno del establo en el día de reposo y lo lleva al agua. Esta mujer, una hija de Abraham, a quien todos ustedes conocen, Satanás la ha tenido atada durante 18 años. Durante 18 años. Seguramente debería ser liberada de tales ataduras el día de reposo. Satanás la tenía enferma psicológicamente. Y la expresión de esta mujer, que era una hija de Abraham, una columna en la casa, era la de una columna encorvada, una columna que no podía estar en pie, que estaba llevando toda la carga, porque no dice que era mala. Había sido enfermada psicológicamente. Y es esta la palabra que el Señor me dio, y creo que esta palabra está liberando nuestras vidas, por lo menos a mí me acomodó. Porque a veces en el afán de nuestra responsabilidad de edificadoras en la casa nos confundimos de rol y creemos que nosotros somos el fundamento y Dios es la columna. Y no es así. Él es el fundamento y nosotros somos solo el descanso, la columna, quienes son las encargadas de transmitirle todo el peso al fundamento y de solamente sostener el techo, sostener la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Esta mujer estuvo durante 18 años. Cuando yo creo que soy yo la que sostiene mi casa, que soy yo la que sostiene económicamente, que soy yo la que sostiene a mi hijo, que nos enfermamos psicológicamente. Es una de las artimañas que el enemigo usa para enfermarnos psicológicamente, porque nunca damos a la altura. Y la columna tenía una característica para cada edificación en la casa de Dios, al pasar en los tiempos, es que tenía una medida exacta. La columna tiene que tener una medida exacta. Cuando no hay una columna con una medida exacta, no vamos a poder avanzar, vamos a renguear y muy posiblemente estemos en la condición de esa mujer. Le decía hace unos días a una de las pastoras de San Francisco de que estamos teniendo una pandemia de problemas de columna y cervical. La parte de la cervical es la que sostiene la cabeza, pero el sostener la cabeza no quiere
dependa de la columna. La columna depende de la cabeza. ¿Cómo puede ser que huesitos tan pequeños, que ni siquiera están pegados el uno al otro, sino que están conectados con nervios, se mantienen en una unidad absoluta? Porque están asidos a la cabeza y sostienen la cabeza, pero la sostienen en paz. Ese sostenimiento no es una carga, no es un peso, es un descanso. No sé si me estoy haciendo entender, pero necesitamos salir del engaño, necesitamos salir de las mentiras, necesitamos salir de la enfermedad, de creernos el sostén de nuestra casa, el sostén de la vida de nuestros hijos, el sostén de la vida de nuestro esposo. Transmitamos, empecemos a ser transmisoras, dejemos que eso empiece a pasar al fundamento. Porque de lo que de gracia nosotros recibimos, porque del fundamento viene la fuerza para sostener. De gracia recibimos, de gracia damos. ¿O acaso no se han dado cuenta que nada de lo que demos por nosotras mismas surte efecto? Ni un consejo que salga de nosotras es productivo. Pero lo que está surgiendo del fundamento, por eso el fundamento la hermosea la columna en sabiduría. Sabiduría se necesita solamente para funcionar como columna. La sabiduría no pesa, la sabiduría no es una carga, la sabiduría es un deleite, la sabiduría es el fluir de Dios, la sabiduría estuvo al principio, la sabiduría estuvo cuando se crearon todas las cosas, conoce el origen de todas las cosas. Por lo tanto sabe cuál es la restauración de todas las cosas. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos. Y yo sé, porque por el Espíritu lo pude ver, que aún siendo hijas, columnas en la casa de Dios, el enemigo nos ha estado enfermando psicológicamente, trastornándonos, confundiéndonos, cambiando los roles. Y eso ha traído ataques de pánico, ha traído confusión, ha traído miedos, ha traído desarreglos hormonales. Todo el diseño de Dios se corrompió. Porque cuando una mente no está saludable, todo el cuerpo se resiente. Sé que Dios nos está levantando como columna de su casa. Pero antes nos está enseñando el placer y el deleite, el descanso y la paz, que es ser una columna en su casa. Padre, te damos gracias por esta palabra, porque ese día de reposo llegó a nuestras vidas. Nosotros no estamos ligados a un pacto, Señor, que respeta cosas de hombres o respeta tiempos de hombres. Estamos unidos a un pacto eterno. Por lo tanto, declaramos, Señor, tu sanidad sobre nuestras vidas como diseño de columna, como diseño de plantío floreciente. Porque de la columna nace. Fíjense que Ana no solamente tuvo un hijo, sino que Dios le dio 5 hijos más, un plantío floreciente para la casa de Dios, sin hacer esfuerzos, sin hacer esfuerzos. Interceder es un placer. Descargar todo el peso en la presencia de Dios es un placer. Padre, declaramos la restauración de tu diseño en nuestras vidas. Declaramos la restauración de tu diseño en nuestras vidas. Declaramos la salud de nuestra mente, ligada a tu mente como columna, Señor, de este cuerpo, que hemos sido llamadas, hemos sido elegidas, apartadas para ti.
Declaramos sanidad. Puedes orar por alguien que esté al lado tuyo y decir: vas a hacer una columna labrada, llena de sabiduría, con un descanso. Tu rostro se va a transformar, tus arrugas se van a ir, tu cuerpo se va a enderezar. Por eso hemos estado mirando lo natural. Imagínense que podía ver esa mujer encorvada, solo el piso, la tierra. Ese es mi destino. La mujer encorvada decía: ese es mi destino, la tierra, la sequedad, nada puede salir de mí. Pero el Señor la tocó y en su descanso le dijo: sé sana, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre en esta tarde, sé libre en esta tarde, sé libre en esta tarde. Sé libre en esta tarde, comienza a funcionar como columna, comienza a funcionar como plantilla. Te damos gracias, Señor, gracias, Señor, porque todo es tan diferente a lo que podíamos ver encorvado. Ahora podemos ver, Señor, podemos ver la realidad de tu Espíritu, podemos ver, Señor. Podemos ver y disfrutar la belleza de la edificación, de la que nos has hecho participantes por amor. Gracias, Padre. Consideramos tu palabra y rogamos que tu Espíritu nos dé un pleno entendimiento de todo lo que nos hablas y nos vas a hablar en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.